Richard Rogers solía disfrutar de las verdes hojas de la primavera. Era muy observador. Toda la vida se la pasaba entre ensoñaciones y fantasías. Así vivían los soñadores, añorando una realidad que jamás conectaría con la visión que le proporcionaba este mundo. No obstante, aquello no perturbaba sus sentidos. Por el contrario, lo aferraba más a lo tangible, a explorar lo bello de la vida, sobre todo, lo bello de la naturaleza. Se graduó de biólogo en 1982 y viajó por el mundo investigando nuevas especies, y tras una larga travesía, reposó de una vida de aventuras en una cabaña a las afueras de Alaska, rodeado de naturaleza, animales y exóticas plantas. Aquello era un paraíso para el ya retirado aventurero, mas sus obsesivos gustos terminarían sentenciando su letargo a una pesadilla latente. Ocurrió en la tarde-noche, cuando leía sobre artrópodos y curiosidades. Se había perdido en párrafos. ¿Cómo no hacerlo? Aquellas líneas relataban los misteriosos comportamientos de los insectos o la evolución de los crustáceos. Eran criaturas incomprendidas, pensó Richard, mientras reposaba en el sofá de su sala, animales apartados de la belleza de otras especies. Los humanos los veían con desprecio, con miedo u odio en ocasiones, como alimañas, como pequeños alienígenas o seres del Averno. Pero él solo veía un grupo más de animalitos. Cumplían funciones muy importantes en el ecosistema, sobre todo aquellos que la gente tanto repudia. Las abejas polinizan las plantas, las moscas descomponen los desperdicios y las arañas apartan las plagas de las casas. Todos cumplían un rol tan importante como los mamíferos o aves. Así se pasó la tarde, fantaseando con animales de múltiples patas, algunos con caparazón, otros con antenas y muchos con múltiples ojos. Se levantó luego de tantos pensamientos y finalmente se dirigió al pórtico a admirar los árboles que rodeaban su casa. Sin embargo, su tarea cotidiana se vería interrumpida por un acontecimiento inusual. Lo encontró en la puerta, colgando suspendido del techo. Parecía un capullo semejante al que hacen las arañas al capturar una víctima o preservar sus huevos. Por el colosal tamaño de éste, alejó la teoría de su cabeza. No lo tocó de inmediato. Tal vez tuviera curiosidad, pero no era insensato. Entrelazó su mirada con su extraña naturaleza cartilaginosa. Era realmente extraño. Como es natural, el hombre comenzó a teorizar o deducir el origen de tan extraño recipiente, a divagar sobre qué animal pondría o crearía semejante estructura y por qué la colocaría en un lugar cubierto como el pórtico de una cabaña. Lo miraba, lo analizaba, pero por más horas que le dedicara, aquello no daba con la descripción de ninguna especie que hubiera visto. Al cabo de un rato le atribuyó el título de planta, pero sabía que aquello era más que inexacto, por lo que prefirió categorizarlo como una estructura natural. Así lo bautizó por el momento, mas el anochecer lo forzó a retroceder a su habitación a dormir. La noche fue placentera, sin ruido como es costumbre, mas el amanecer lo volvió errático una vez despertó. Sin importarle la torpeza de su cuerpo al despertar, corrió a la entrada y, abriendo la puerta, se aseguró de que su hallazgo no había sido una mera invención de su cabeza. Y ahí estaba, inerte, suspendido en el aire, dificultando su salida hacia el pórtico, y aún sin mostrar señales de vida, esperándolo con ansias. Le parecía fascinante, a pesar de su extraña piel blanquecina con protuberancias y de extraña textura posiblemente suave. Lo admiraba, mas continuaba sin poder deducir su origen. Es por ello que, aceptando su ignorancia sobre el tema, decidió hacerle una foto para preguntar por algún foro de internet sobre su origen o algún colega suyo de la universidad. Lo fotografió, aunque sintió que el flash de su teléfono lo perturbó, a pesar de no moverse, a pesar de no responder, a pesar de no mostrar señales de vida. Se devolvió a la sala y, enviando la foto a su computadora, decidió examinar primero la imagen con la gama de la pantalla más grande. Ahora, con la resolución de la computadora,
pudo notar algunos detalles que su limitado ojo humano no pudo. En las paredes membranosas, recubiertas por un tejido blanquecino, se asomaban pequeñas manchas que el flash logró mostrar. Su brillo demostró que el interior debía de ser hueco, lleno de, lo que dedujo en ese momento, semillas semejantes a las de una granada. Pensó en ese entonces que debía de ser alguna especie de fruta que se trepó en su tejado, o incluso el refugio de semillas de algún animal, un comportamiento semejante al de las ardillas cuando ocultan sus bellotas. Sonaba ilógico, mas sus vagas hipótesis podían ayudar a sus compañeros y contactos a dar con un resultado. Compartió la imagen, pero las respuestas no concluían en alguna solución. Como era de esperar, muchos pensaban que debía de ser alguna planta o un capullo, aun cuando ningún antrópodo podía construir una estructura tan grande y ninguna planta se acercaba a aquella imagen tan bizarra. En cuanto al contenido o peligro que ésta suponía, de igual forma, era imposible atribuirle algún nivel de riesgo o mortalidad. Aquella membrana era un enigma suspendido en su tejado, un agente invasor que, con su imponente tamaño, le daba un vistazo de una dimensión nunca antes explorada, una sección del reino orgánico que sorpresivamente lo inspiraba más que asustarlo. Apartó los aparatos tecnológicos y, volviendo a la entrada, investigó de nuevo a la criatura. Se atrevió a acercarse para verla más de cerca y detallar cada uno de sus extraños pliegues e irregularidades. Poseía rasgaduras casi imperceptibles, como si aquello fuese un ovillo de hilo muy compacto y resistente. De igual modo, poseía pequeñas protuberancias semejantes a los colmillos de una hormiga, que sobresalían aún por debajo de la carcasa blanquecina. Le fascinaba cada uno de sus detalles, su naturaleza tan atípica y la relación tan extraña que habían forjado. Podía escucharlo, llamándolo en una lengua inentendible, como si aquel tejido se comunicara a través de pensamientos. Richard se sentía cautivado, aun cuando sabía que los protocolos para este tipo de acontecimientos poseen rigurosas cláusulas por una buena razón. No obstante, su fascinación lo hizo vacilar, lo hizo traicionar sus principios, e hipnotizado por la criatura, hizo que extendiera su mano para tocarlo. Su mente permaneció en blanco durante el corto trayecto. No entendía qué estaba pasando y, muy en sus adentros, prefería no hacerlo. Entró en contacto con aquel ser percibiendo cada detalle de su característica piel. Era suave y pegajosa, semejante a la textura de la piel muerta que cae al broncear la piel. Asimismo, los pequeños cuernos o colmillos que poseía rasgaron ligeramente la carcasa con el movimiento de su mano, mostrando unos notorios pinchos negros, los cuales, debido a su distracción, terminaron cortando un poco de uno de sus dedos. Por último, su apariencia de estructura no le impidió reaccionar ante su tacto. Dentro de aquel capullo, si es que podía ser denominado como tal, comenzó a generar pequeñas convulsiones, como si en su interior habitaran numerosos animales de proporciones diminutas. Apartó rápidamente la mano e instintivamente la limpió con su camisa. El pequeño corte que le generaron los pinchos fue suficiente como para que unas pocas gotas de sangre terminaran encima de la membrana blanca. Richard no lo notó en ese momento, pero los movimientos que se gestaban en aquella criatura se detuvieron una vez la sangre recorrió levemente su superficie. Era un pequeño hilo rojo que cayó por uno de sus colmillos, una diminuta estela carmesí que tuvo una trayectoria de 5 centímetros aproximadamente. De igual forma, el hombre no se percató de la profanación que había elaborado con su sangre, pero sí el dolor que sentía en su dedo. Era un corte superficial y leve, por lo que, sin apuro, se dirigió al baño a limpiarse. Mientras se lavaba las manos, miles de dudas y temores atravesaron su cabeza. Aquella criatura que había generado fascinación en él, ahora era la protagonista de miles de pesadillas. Le generaba malestar pensar en ello,
en las consecuencias que pudo haber traído su acercamiento tan hostil, mas su meditación sobre el tema se habría interrumpido más rápido de lo que esperaba. Un estruendo sacudió su falsa calma, un ruido proveniente del pórtico, el lugar donde el capullo reposaba. Rápidamente salió del baño, corriendo por la casa hasta el lugar del acontecimiento. Abrió la puerta y, como si hubiese visto a la mismísima muerte, Richard contempló a la criatura en el suelo, abierto, y a sus ojos, muerto. Emanaba un olor a cadáver, dulce y atorrante, con pizcas de acidez y amargura, un olor capaz de hacerlo desfallecer. A pesar de las arcadas, su vista no se apartó de la enorme grieta que atravesaba la carcasa blanca que tocó anteriormente. En su interior yacían pequeñas esferas negras, semejantes a aceitunas o ciruelas de gran tamaño. Eran numerosas, viscosas y brillantes, tal vez más parecidas a perlas. Fue ahí que pensó que podría ser un parásito, que aquella amalgama era un agente invasor que asesinó al capullo, o, deduciendo la naturaleza del mismo, que aquello era una planta víctima de pequeñas bacterias que la asesinaron lentamente. No se animaba a tenerla en su casa por más tiempo. La repudiaba y le asqueaba su grotesca apariencia enfermiza. Por lo que, desesperado, pateó levemente la carcasa blanca con la intención de repelerla de su pórtico. La pateó un par de veces, dejando una estela verdosa tras de sí, un camino de un líquido baboso que se escurría por la grieta del capullo. Había manchado sus zapatos, aquellos que usaba al salir al jardín y que después de tantos años se encontraban desgastados y mugrientos. Ahora estaban impregnados de aquel líquido nauseabundo. Continuó pateando hasta que el olor lo hizo retroceder. La apartó hasta unos árboles cercanos a su casa, unos grandes pinos que se encargarían de ocultar la escena entre sus largos troncos. Fue a su casa perturbado, absorto de lo que había ocurrido y con unas incontrolables ganas de vomitar. Recogió el trapeador de la cocina y con cierta rabia limpió el camino verdoso que se hallaba en su casa. Limpió por horas, incluso cuando el suelo se encontraba reluciente. Limpió pensando qué pequeñas hormigas le recorrían el cuerpo, como si de alguna manera ese líquido se encontrara en todo su cuerpo. Obviamente aquello era imposible. Su piel no había entrado en contacto con aquella baba, pero la sensación fue tal que una vez terminó de limpiar, corrió a bañarse, a quitarse el peso de la culpa y suciedad de encima. Reflexionó sobre lo ocurrido mientras el agua recorría su cuerpo. Todo había ocurrido tan rápido que no fue hasta ese momento en que su cerebro pudo procesar la información. Se cuestionó una y otra vez mientras las gotas se deslizaban por su cuerpo. Se juzgaba por haber sido tan imprudente en tocar una criatura desconocida sin la debida protección, en haberla apartado a patadas por miedo, y en sí su amor por la naturaleza había sido finalmente extinguido. Apagó la ducha, pero su cuerpo continuaba igual de sucio bajo su percepción. Se sentía pegajoso, membranoso, y además sentía un extraño cosquilleo por su cuerpo que se originaba en sus pies y terminaba hasta su pecho, como si un enjambre de hormigas estuviera marchando sin control por sus órganos. Era normal sentir aquel hormigueo, más cuando se vive una experiencia tan desagradable, por lo que, permitiéndose un respiro, se puso ropa cómoda y trató de despejar su mente hasta la puesta del sol. No obstante, lo que debió de ser una sensación pasajera se convirtió en un martirio esa noche. Empezó a rascarse el cuerpo, primero levemente, pero con el pasar de las horas, la actividad se volvió un poco frenética. Se sentía incómodo, como si su piel se hubiese vuelto imperceptible. Percibía la ropa tocando su piel, el calor y frío cambiando en su dermis, y el vello de sus brazos o piernas mecerse sutilmente con el viento. Incluso podía sentir su lengua reposar dentro de su boca. Decidió dormir temprano esa noche, dormir para olvidar y dejar de sentir tantos estímulos dentro de su cuerpo.
La noche transcurrió entre paisajes oníricos, producto de su mente hiperactiva, imágenes y ensoñaciones que mecieron su letargo hasta el despertar. La mañana llegó, como era costumbre, adornada con el cantar de los pájaros y los primeros rayos del sol. Richard despertó descansado, mas su cuerpo parecía no haberse olvidado de sus quejas. Lo sintió en su cabeza, una picazón insoportable, semejante a la producida por los piojos. Comenzó a rascarse en un frenesí, pero la sensación parecía no aliviarse por completo. Ante el desagrado, se levantó rápidamente de la cama, descalzo y mareado por la repentina agitación. No obstante, su vista ligeramente perjudicada no se acercó a ser la protagonista de aquella mañana. Entre quejidos, los pies de Richard comenzaron a punzar, como si tuviera una gran capa de callos. Al principio intentó ignorar el dolor, pero con cada paso que daba, el pequeño punzón comenzó a intensificarse. Su incomodidad no lo orilló a detenerse, pues la sensación no era tan perjudicial como para postrarse en el suelo, pero sí lo suficientemente doloroso como para llamar su atención. Caminó hasta el sofá de su sala y, girando una de sus piernas, se miró la planta de los pies. Muy para su alivio, su pie se encontraba en buen estado, sin protuberancias, callos, hongos o infecciones. Su pie estaba en perfectas condiciones a simple vista. Realizó el mismo procedimiento con el otro pie, pero el resultado fue el mismo. Sus pies estaban bien. No obstante, una vez volvió a tomar impulso para levantarse. Otra vez, el punzón, incluso un hormigueo dentro de estos, retornó sin preguntar. Cayó en el sofá de inmediato, con su respiración agitada y sin comprender qué estaba pasando. Volvió a mirarse los pies, analizando con mayor rigurosidad sus características, pero nada había cambiado a simple vista. Sin embargo, esta vez, tomándose un momento para respirar, volteó una de sus piernas y con sus pulgares masajeó levemente su pie. El dolor había vuelto, como era de esperar, pero más allá de esa incomodidad, sus dedos fueron incapaces de percibir alguna otra alteración. Volvió a bajar su pie, asustado, confundido y aún alterado. Aprovechando que aún podía andar, aguantando el dolor que se gestaba dentro de sus pies, decidió que lo mejor sería encender su camioneta y conducir hasta el hospital del pueblo. Ahogó el dolor entre quejas y, lento pero insistente, recogió las llaves para dirigirse al vehículo. Se dirigió al pórtico, ahora sin aquel monstruo colgante. Bajó las escaleras y con sus pies descalzos tocó la tierra húmeda del bosque. No obstante, aunque el dolor lo animara a continuar, sus sentidos altamente alterados e hipersensibles le advirtieron sobre un peligro todavía peor. No podía verlo u oírlo, pero sabía que alguien o algo lo estaba observando, entre los árboles, entre los pinos que ocultaban la prueba de su crimen. Lo miraba. Él podía sentirlo en su nuca, en sus brazos, y lo que lo alarmó profundamente, en sus pies. Se introdujo rápidamente en su casa y, tras cerrar la puerta con llave, se sentó en una silla de su comedor, absorto por aquel sentimiento. Aquello no podía ser su imaginación. La agitación dentro de su corazón y el pesado sudor que corría por su rostro eran la prueba de la veracidad de su miedo. Se estaba volviendo loco, estaba paranoico, y todo por la maldita imagen de la planta, cepa o lo que diablos fuese aquello, abierta. La imagen no podía escapar de su cabeza, no podía autoconvencerse de que aquello no ocurrió. Reflexionó sobre lo ocurrido mientras rascaba sus pies. Analizó las extrañas esferas oscuras, el olor putrefacto que emanaba y el extraño tejido blanco que lo recubría. Lo hizo mientras sus pies continuaban exigiendo atención. Rascarse los pies era una tarea extravagante, pues estos, al menos en esos momentos,
no eran tan sensibles y aún así lograban generarle cosquillas. Al mínimo tacto, las risas siempre surgían. No obstante, si bien la sensación fue similar, el cosquilleo no se presentó nunca y en su lugar se sentía el mismo hormigueo, la misma danza interna que lo alteraba. Dejó de hacerlo una vez la sensación se intensificó lo suficiente como para detallar las múltiples patas de un artrópodo recorriendo sus pies. Juraba que casi podía verlo, encima de su pie, caminando como si fuese su territorio, como si su cuerpo fuese un gran hormiguero del cual salía y entraba a voluntad. Tras darle muchas vueltas al asunto, dedujo que su malestar podía estar siendo causado por un hongo, una bacteria o enfermedad que relacionaba a los pies. Es por ello que, tratando de ignorar la comezón de su cuerpo, volvió a la computadora con la que compartió las imágenes de aquella abominación. Tecleando frases y palabras, intentó dar con alguna enfermedad referente a los pies, tal vez algún hongo, o quién sabe, algún parásito en la piel. Investigó por horas, hasta que la noche reinó en el cielo. No comió ese día, ni siquiera bebió agua, pero por alguna razón, su cuerpo se encontraba más preocupado por la comezón, aquella que continuaba gestando en sus pies, y en esos largos minutos frente a la computadora, en sus dedos. Se rascaba ocasionalmente, pero la sensación jamás desaparecía por completo. Era como si su origen se encontrara tan profundo, tan dentro de su carne, que se le era imposible dar con el problema. Finalmente se rindió. El Internet no parecía contener información sobre una anomalía de ese estilo, y de encontrarlo, no había mucho que hacer a esas horas. Derrotado, iba a apagar el dispositivo hasta que una de las pestañas llamó su atención. Haciendo clic en ella, volvió al foro donde compartió sus imágenes, las mismas que había realizado con su teléfono. Ahora que su tamaño se había ajustado a la resolución del monitor, ahora que podía verla con mayor resolución, se dio cuenta de algunos detalles que pasó por alto la primera vez. Aparte del tejido membranoso y los pequeños colmillos que sobresalían, por la luz del sol y el flash del teléfono, la silueta de su interior pudo verse antes de haber sido abierto. Aparte de las sombras de las extrañas bolitas negras y brillantes, se encontraba una especie de lazo, como una especie de tubo o cuerda de gran grosor atada a estas, como un cordón umbilical conectado a las esferas. Cambió de imagen tras verlo, y sorprendido, vio que en la segunda foto, la posición de las esferas mutó, como si la primera fotografía hubiese alterado su comportamiento. Lo mismo ocurrió con la tercera y cuarta, cada una con una distribución de esferas diferente. Era un hallazgo extraordinario, pero sus conclusiones de igual modo afectaron gravemente su cordura, pues aquello que se encontraba ahí dentro debía, sin lugar a dudas, de tratarse de un ser vivo, uno que posiblemente él asesinó. Fue en ese momento que la naturaleza de aquella cápsula había cobrado sentido, que su función no era tan ajena a su lógica. Aquella membrana que colgaba de su techo, se trataba de una crisálida, una anormalmente grande y misteriosa. Ninguna mariposa o polilla podía alcanzar un tamaño tan colosal, mucho menos generar un capullo con pequeños colmillos o protuberancias, y era todavía más extraño ver cómo su composición se veía tan alterada por factores externos. Debatió sobre su hipótesis mientras sus manos comenzaron a picarle. Aquello era el factor más extraño y perturbador de todos, pensó. ¿Qué tenía que ver la picazón y su alteración sensorial con la crisálida? ¿Qué clase de mecanismo de defensa o virus recubría aquella estructura? Sus preguntas adornaron aquella noche sin estrellas, mas fue el filo de su psicosis, tan afilado como el cuchillo que reposaba sobre el comedor, aquel que lo alejó de sus meditaciones. Debatía sobre lo que estaba a punto de hacer, pero su resplandor y desesperación lo animaron a tomarlo. Tomar aquel utensilio y abrir su piel y asegurarse de que su cuerpo estaba libre de artrópodos.
Acariciaba la idea con demencia. Una pequeña incisión, pensó, una imperceptible, superficial, o tal vez una puñalada para asegurarme. Lo deseaba y lo necesitaba, pero el momento fue interrumpido por un mal peor que su afligida mente. En el tragaluz, arriba del monitor, proyectando la bóveda celeste, relucían 8 pequeños destellos, 8 estrellas que no titilaban bajo ningún pretexto. Se encontraban alineadas, una al lado de la otra, sobre él, juiciosas y expectantes. No obstante, dentro de sus delirios no le costó mucho entender que aquellas luces no se trataban de estrellas, más cuando éstas se mecían levemente al mismo tiempo. Temeroso, sostuvo su teléfono y con la linterna alumbró el cristal. Aquel que reposaba detrás, inexpresivo y silencioso, reaccionó de inmediato, moviéndose por la pared y huyendo entre miles de pasos por la grama. Era colosal, bizarro y aterrador. Aquella anomalía debía de ser, sin dudarlo ni por un minuto, tan seguro como la picazón de sus pies, aquel que lo miraba entre los pinos. Corrió asustado a su cuarto y se encerró ahí, entre llantos, temblores y con su corazón con deseos de fallecer. Aquello que lo observaba por la ventana, la criatura que huyó antes de siquiera poder analizarla, era una araña, una anormalmente grande, de 8 ojos y vellosidad prominente. De cuál especie era poco importaba. No podía saberlo ni aunque se hubiese detenido a observarla. Solo podía dar con la certeza del peligro que podría representar. Las arañas han sido, a lo largo de los años, animales incomprendidos, pobres tejedoras que alejan noblemente las alimañas de nuestros hogares. No obstante, para Richard, una araña de ese tamaño podía suponer una muerte inmediata y atroz. A pesar de aquello, había una característica que lo confundió dentro de su análisis, y es que las arañas no son animales cazadores, al menos no de la manera que lo hacía. Dicho animal suele crear telarañas para atrapar a sus víctimas. Esperan pacientes a que éstas lleguen, y una vez el insecto se percata de su situación, es demasiado tarde. Ahora, escuchando sus múltiples pisadas elaborar un perímetro alrededor de su casa, no comprendía el porqué de su obsesión, el porqué su comportamiento era tan obsesivo hacia él o su casa. Tal vez veía la estructura como una posible guarida, tal vez como un gran insecto, o simplemente estaba curioseando por ahí. Fuese como fuese, Richard se hallaba atrapado, solo y con su comezón de pies. Había vuelto, la danza de hormigas imaginarias que crecían por sus pies. Empezó a rascarse, de manera frenética y sin control, muerto de miedo y con la esperanza de calmarse con la repetición de aquella actividad. Rascó sus pies hasta que la piel se desgarró, primero un poco, y luego pequeños hilos de sangre mancharon sus talones. Los sentía, en la carne, mordiéndolo y sacando sus colmillos por su carne. Y fue ahí que los vio, alteraciones en la planta de su pie, semejantes a las realizadas en el capullo, pequeñas siluetas que modificaban su piel y que le causaban especial dolor. Sus pies se habían vuelto las incubadoras de las criaturas de la crisálida. Chilló de horror al entenderlo, al presenciar sus figuras por debajo de su piel, y al notar lo imprudente que fue al patear o tocar aquella estructura. Pero más importante aún, entendió que la supuesta crisálida no pertenecía a una mariposa de gran tamaño, no era una planta y no era una criatura. Aquel tejido blanco y membranoso se trataba de un nido de araña, la misma que estaba ahora intentando recuperar a sus hijos. La escuchaba desesperada fuera de su casa, y él, con los pies ensangrentados, se dejó arrullar por la locura. Cogió hasta llegar al comedor, y aún con aquella araña mirándole, ahora por el tragaluz, agarró el cuchillo y temblando, comenzó a abrirse la planta de los pies.
La sangre y el dolor inundaron la habitación, y de manera rústica comenzó a retirar las arañas que lograba alcanzar con sus dedos. Una a una, las arañas fueron saliendo de las grietas accidentadas de sus pies, una a una, corriendo o pereciendo al salir. Eran de un tamaño inmenso para ser solo crías, poseían un tamaño de 6 centímetros y habían escarbado tanto en sus pies que estos terminaron devorados e inútiles tras la improvisada extracción. Finalmente cayó victorioso contra el suelo, lleno de lágrimas y satisfacción en su rostro. Había sobrevivido a pesar de haber perdido sus pies, a pesar de haber sufrido una tortura indescriptible y a pesar de que la araña continuaba impaciente mirándolo. Ladeó débilmente su cabeza, agotado por la cantidad de sangre perdida y preguntándose por qué no se iba. ¿Podría ser un animal vengativo después de todo? ¿Lo odiaba por haber asesinado a unas cuantas crías? ¿O lo veía como un aperitivo para más tarde? Se preguntó mientras reposaba en el suelo, con sus sentidos inhumanamente agudizados, con una picazón que invadía sus manos y subía ahora hasta su cabeza.